Vamos a comenzar de nuevo, querida familia. Tuve que comenzar de nuevo el video, pero Dios le bendiga a todos y a todas. Sean todos muy bienvenidos a nuestro curso, el tabernáculo del Señor. Esta es la parte número 23, si mal no recuerdo, de este glorioso estudio que estamos teniendo, dándole la bienvenida a nuestra querida hermana Marisa, miembro de la Iglesia del Cuerpo de Cristo aquí en Nueva York. Qué glorioso yo ver a los estudiantes y aquellos que aman la palabra de Dios. Quizás alguien dice, pero oye, ¿cuándo será que el hermano va a terminar? Bueno, eso, si usted cree que la palabra de Dios no tiene profundidad, yo le invito a usted a que vaya delante del Señor y que le pregunte. Yo en realidad no le hago justicia a este estudio. Este estudio debería de ser por lo menos 6 meses, por lo menos. Así es que la sabiduría de Dios, hay algo que me ha ayudado a mí a entender a ciertas cosas, y es que hay más que ver en el ver. Hay más que ver en lo que veo. Y cuando veo eso que no veía, tengo más que ver en eso. O sea que, porque son cosas que el Señor ha revelado por su Espíritu, y no lo podemos tomar, nosotros a la ligera. Amén. Así es que vamos a orar y presentar este tiempo delante de la presencia del Señor. Por favor, únase conmigo, hermano. Buen Dios y Padre, eterno Dios, creador del universo, creador del cielo y de la tierra. Te adoramos, magnificamos tu nombre, te damos gracias. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Padre, nuestro Abba, nuestro santo, eterno Dios. A ti te damos la gloria y la honra. Gracias, oh Dios, por darnos esa hora de descanso en la noche. Gracias, Padre, por, Señor, absolutamente todo, Señor, todo. Que podamos vivir en la tierra del viviente que nos ve, consciente de tu propósito, de tu gloria, de que estamos ubicados en este punto en el vasto universo llamado tierra, la cual es el estrado de tus pies, en la cual tú reinarás también con tu pueblo por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús, sé con nosotros. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Muy bien, hermanos queridos, que vamos a continuar con las vestiduras sacerdotales. Quiero dar una breve explicación sobre la vestidura. Doy la bienvenida al hermano Alison. Este es el curso, el Tabernáculo del Señor, clase número 23. Clase número 23. Y bienvenido al cuerpo de Cristo, y bienvenido también a la casa de Israel. Digo la casa de Israel porque algunos hermanos se identifican así más que con el cuerpo de Cristo. Y yo entiendo lo que dicen. De todas maneras, para que ellos se sientan también bienvenidos y entender por dónde ellos vienen, bienvenido al cuerpo de Cristo y a la casa de Israel, a todo santo, a toda persona, a todo hermano, a toda persona que ama apasionadamente a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor para siempre. Muy bien. La vestidura sacerdotal. Déjeme decirle, primeramente, déjeme dar algunas notas introductorias con relación a la vestidura, antes de entrar aquí a las vestiduras sacerdotales.
el asunto de las vestiduras en la Biblia tiene mucha importancia. Mucha importancia. Primeramente, las vestiduras son mencionadas por primera vez en hermenéutica. Y hablando de hermenéutica, únase al grupo de la hermana Rosy Moreno de hermenéutica bíblica que ella dirige. Esa hermana que está ahí en línea. Porque es muy importante. Cuando yo tenga tiempo voy a compartir algunas cosas sobre hermenéutica en esa página. Pero mire bien, en hermenéutica hay un principio de interpretación. Y es el principio de la ley de la primera mención, la primera vez que algo se menciona en la Biblia. Amada familia, entonces, cuando estudiamos la Biblia, la palabra del Señor, debemos preguntarnos, ¿cuándo fue la primera vez que eso, o esto o lo otro se menciona en la Biblia? Ok, ¿cuándo fue la primera vez que nosotros vemos algo de vestidura, de vestimenta en la Biblia? Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, ellos, antes de pecar, estaban desnudos y no se avergonzaban. No se avergonzaban. No se avergonzaban porque la vergüenza es símbolo de pecado. Tiene que ser muy vergonzoso pecar contra un Dios que es santo, un Dios que nos ama, un Dios que provee ese santuario hermoso, ese huerto lleno de frutas suculentas, saturado de belleza indescriptible, y ellos pecan contra Dios. Y al pecar contra Dios, ellos se esconden entre los árboles del bosque. Y luego dice que ellos tomaron hojas de higuera, unas hojas bien grandes, yo las he visto, sumamente grandes, y ellos hicieron algunos delantares y ellos se taparon. No había necesidad, primeramente porque un matrimonio no se avergüenza de estar desnudo, son matrimonios. Pero aparte de eso, Dios es invisible. Es decir, que eso de vestidura en el huerto tiene que ver con vergüenza, tiene que ver con que ellos, de una manera u otra, trataron de tapar lo que ellos consideraban algo vergonzoso, lo cual no es. Nuestro cuerpo, todo cuando se usa legítimamente, no produce ningún tipo de vergüenza. Bienvenida, hermana Mairi. Entonces, pero las túnicas, en realidad, la paja de higuera, la vestidura de Adán y Eva, que ellos confesionaron cuando pecaron contra Dios, reemplazaron el vestuario de santidad que ellos tenían. Ellos tenían un vestuario de santidad, de inocencia, completamente vestidos. Entonces, antes de hablar de esto, es importante. Luego de eso, la próxima vestidura que vemos en la Biblia, en el libro de Génesis, ¿cuáles fueron? Génesis 3:21. Dice, mas Jehová les hizo túnicas de pieles y los vistió. Túnicas de pieles y los vistió. Un par de cosas ahí. ¿Por qué tenía Dios que vestirlos si ellos ya estaban vestidos? ¿Por qué si el asunto era la vergüenza y ellos estaban tapados ya? No tiene sentido, ¿verdad? Están tapados. Si usted ya tiene una ropa, usted no se pone otra ropa encima. ¿Me doy a entender? Entonces, en otras palabras, es más que taparse la desnudez. Está hablando algo más allá de eso. Está hablando de la desnudez del pecado. Está hablando de la transgresión contra Dios. Está hablando en que ellos tomaron hojas de higuera de una tierra maldecida. Maldita será la tierra por causa vuestra. Ellos se vistieron en realidad
de maldición en un sentido. Entonces el Señor lo que hace es que toma algún tipo de animal, no sabemos qué clase de animal fue, mata ese animal, le extrae las pieles a ese animal, y como Dios es un sastre también, y conocía la cinturita de Eva y de Adán, le confesiona, les hace, y al hacerlo, al vestirlo con túnicas de pieles, estaba anunciando que el hombre no puede hacer absolutamente nada, no puede hacer absolutamente nada por cambiar su estado pecaminoso. Dios toma la iniciativa de vestirlo, y ese animal que fue matado para extraer las pieles viene siendo una especie de sustituto donde un animal inocente muere para vestir a dos pecadores que estaban escondidos de la presencia de Dios. De la misma manera que el hombre hoy día inventa de manera de vestirse, inventa 40,000 denominaciones que hay hoy, inventa todo tipo de religión, todo tipo de cosas que no le agradan al Señor, invento de hombre, imaginaciones de hombre. No importa cuál cultura, el hombre, como dijo alguien, es un animal sumamente religioso. Okay, entonces, esto de la vestidura. En el Nuevo Testamento, el Señor también nos habla, y nos habla en Isaías de vestido de justicia. Nos habla de que nos vistamos de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 6 nos habla que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Entonces, esto de la vestidura es muy importante. Por otra parte, el pudor, la modestia, el buen gusto, el decoro son elementos muy importantes. No es cierto, oh, Dios mira mi corazón, yo puedo vestirme como a mí me da la gana. Nosotros tenemos que representar a nuestro Señor en absolutamente todo. Nosotros decoramos el Evangelio en nuestra manera de hablar, de pensar, de relacionarnos con esta sociedad que va contra Dios, contra aquellos principios que están en la palabra. Y nosotros estamos navegando contra cultura, contra una cultura que no teme a Dios. Y en absolutamente todo, las mujeres, queridas hermanas mías, cuida tu vestido, porque de esa manera tú honras a Dios. De la misma manera que un hombre, solamente la mujer. Okay. Yo cierro ahora este paréntesis introductorio para entrar en el tema. Ya el tabernáculo había sido construido. Yo descubrí que ellos salieron en el día 1 del año de Nisan. Dios le cambió el calendario a su pueblo, y cuando ellos construyen el tabernáculo, lo terminan exactamente la misma fecha que ellos salieron de Egipto, 2 años. Y ahí que comienza todo este proceso de la consagración de los sacerdotes que hablé anoche, consagrarlo para el servicio. Tenemos que entender esto, que es una verdad muy preciosa cuando nosotros verdaderamente comenzamos a discernirla espiritualmente. El propósito por el cual Dios creó el universo es que Dios quiere habitar como rey
soberano y Él la tierra la creó para que fuese su casa. Esa es su casa donde Él va a reinar. Y en esa casa Él comienza con Adán y Eva. Y el plan era popular, llenar toda la tierra de seres humanos a su imagen y semejanza, sin pecado, para Él ser el rey, como en el huerto. Él venía y hablaba, venía y hablaba. Dando cuenta, el huerto es como un tabernáculo donde Dios moraba y venía con ellos. Habiendo pecado, Dios continúa con ese propósito. Entonces hace el Mishkan, el tabernáculo, esta morada que hemos estado hablando durante toda esta semana. Ahora, el tabernáculo, recuerde, el tabernáculo del Señor, no perdamos de vista esto, el tabernáculo del Señor, el de diseño, las 7 piezas, absolutamente todo, los sacrificios, la manera, y ahora era tiempo de los colaboradores del Señor, los siervos del Señor, que iban a ser vasallos o que iban a trabajar juntamente con Él como un puente para reconciliar a su pueblo Israel y llevarlo a la presencia del Rey, que vamos a ver cuando cae la gloria, el entronamiento, que eso va a ser muy hermoso, cuando la gloria cae. Todavía no entró de esa lección, pero en el día de hoy nosotros tenemos en el capítulo 28, dice el capítulo 28 que cuando los llama a Aarón y a sus hijos, 4 de ellos, 2 murieron, dice que al sumo sacerdote Aarón le habían de hacer vestidura sagrada para gloria y hermosura. Ellos eran los representantes de Dios. Entonces, cuando Israel miraba al sumo sacerdote, lo miraba con esa vestidura sagrada. Y ellos miraban que en el pectoral, le voy a mostrar el pectoral en breve, estaban inscritos los nombres, desde el menor hasta el mayor, de los 12 hijos de Jacob, o de las 12 hijos de Israel. Eso tenía que enternecer el corazón de ellos. Diga usted, si usted era de la tribu de Judá, y usted miraba ahí el color y la inscripción de su nombre, y que ese sumo sacerdote iba a entrar y salir, especialmente el día de Yom Kippur o el día de expiación, una vez al año, cuando él entraba, después de purificarse, y ofrecía sacrificios, y hacía ese ritual de Yom Kippur, un cordero, y el otro lo soltaba en el desierto. Ustedes han leído todo eso. Esto tenía que enternecer el corazón del pueblo al mirar todo eso. Eran 8 piezas. Entonces, aquí tenemos nosotros a ese sumo sacerdote con esa vestidura sagrada. La mitra, vamos a ver aquí, si la pueden ver aquí. La mitra, ¿verdad? Como si fuese una corona. Tenemos nosotros la diadema, esa placa que iba ahí que decía Santidad al Señor. Tenemos nosotros en el centro, en el pecho, el pectoral con las 12 piedras y los nombres de Israel. Tenemos nosotros esta túnica. Tenemos nosotros este manto. Tenemos nosotros también el efod. Y tenemos nosotros también el borde aquí con las campanitas y las granadas. En total eran 8 piezas. 8 piezas. Déjame mostrarle aquí. Ustedes pueden ver aquí el pectoral, ¿verdad? Una ilustración del pectoral, donde aquí están los nombres de los hijos de Israel, ¿verdad? Isaacar, la tribu de Leví, la tribu de Zabulón, la tribu de Neftalí, la tribu de Dan. Los 12 nombres con diferentes piedras preciosas que eran parte del pectoral del sumo sacerdote.
Y también, naturalmente, ellos tenían, déjame ver si está aquí, las hombreras, a ver si la veo aquí. Te la ven aquí, miren. Esta parte, aquí, en los hombros, ellos también tenían escritos los nombres. Muy importante porque lo que eso significa era que cuando él entraba, él llevaba en el corazón, eso nos debe recordar, bienvenida hermana Rodríguez, nos debe de recordar, y es un pastor que estuvo por ahí, Dios le bendiga con su siervo, enternecer el corazón del pueblo. Porque significaba que el sumo sacerdote, tipo de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Esto me recuerda a mí, Juan 17, la oración sacerdotal del Señor. Padre, yo te pido, no solamente por ellos, oh Dios, sino también por aquellos que han de creer por la palabra de ellos. Eran tuyos, pero tú me los has dado. Te pido no que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Y él comienza a interceder. Y en esa intercesión, nuestro gran sumo sacerdote intercede delante de Dios, así de ti, hermana querida, hermana, amada familia. Delante de Dios, él está intercediendo. Y dice que él intercede en Romanos 8, que a veces nosotros no sabemos cómo orar, cómo pedir, pero que el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, ese Ruach, el neuma de Dios dentro de nosotros, intercede, y el Espíritu Santo sabe las intenciones de lo que estamos nosotros, de lo que nosotros estamos pidiendo en ese momento o orando. Entonces, entraba el sumo sacerdote y cada uno de ellos entraba. Vamos a poner ahora, miramos aquí que ellos fueron, déjame ver si lo veo de esta manera, ok, aquí veo ustedes también, para que lo vean un poquito más claro, y me disculpa porque es que sale a la inversa, pero aquí tenemos la mitra, lámina de oro, tenemos debajo del pectoral el urín y el tumín, eran dos piedras, esas dos piedras, el urín y tumín, eran dos piedras por las cuales el sumo sacerdote podía discernir la voluntad de Dios. Y esas piedras significan luces y perfecciones. Se sabe muy poco de eso. Así que yo no voy a especular y decirle algo que yo desconozco. El asunto es que esas piedras tenían diferentes colores, uno para sí y otro para no. El asunto es que de alguna manera, eran usadas para discernir la voluntad de Dios. Entonces, tenemos aquí, déjame ver, creía que tenía otra parte aquí. De todas maneras, tenemos aquí en esta, ¿verdad? La mitra o el turbante. La mitra o el turbante. Ese turbante implicaba que él estaba bajo la sujeción de Dios. Ustedes notan en los países árabes, por ejemplo, los países árabes, los musulmanes, que ellos se ponen eso, ¿verdad? Eso significa sujeción, que están bajo sujeción, en el caso de los musulmanes, de Alá, en el caso de ellos, bajo sujeción de Dios.
Todavía los judíos ortodoxos usan esas cosas y las mujeres usan ese manto. Tenían también esa mitra que estaba en el frente, que decía santidad a Jehová. Él mismo vivía constantemente con ese recordatorio que el pueblo que él representaba es un pueblo llamado a ser santo. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor, Dios de los ejércitos. Entonces también cuando los adoradores venían y lo veían a él, cuando entraba o cuando salían, cuando él estaba administrando, él era el gran administrador, él era especie de un virrey, porque pronto el rey va a entrar en su casa. Yo he oído muchos estudios bíblicos sobre esto, naturalmente, pero finalmente pude discernir, no solamente, que la Shekinah cayó, sí, es verdad, lo vamos a ver, pero lo que hay que decir es que era que el rey entró en su casa. De eso vamos a hablar. No era simplemente, que la nube, que la gloria y lo importante era que el rey entró en su casa y desde ese lugar él va a comenzar a reinar a Israel por intermedio, no de la familia de Moisés, sino de la familia de Aarón. Aarón y sus hijos tendrían el sacerdocio. Ya he hablado de esa pieza del pectoral con sus 12 piedras preciosas que representan las 12 tribus de Israel. Ya le mencioné, el Urín y el Tumín no eran visibles porque estaban escondidos detrás de él, el pecho. Esas cosas estaban escondidas, ¿verdad? Tenemos aquí el cinturón, era otra pieza, son 8. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, nosotros los hombres nos ponemos una correa para sostenernos, ¿verdad? Ajustarnos. Y la Biblia dice que habla de ceñirnos con la verdad. Seamos ceñidos con la verdad. Entonces el cinturón que sostenía todas las demás piezas, ceñidos de la verdad. Tenemos que ceñirnos de la verdad, guardar la verdad, defender la verdad. Cuando usted lee, por ejemplo, de la armadura de Dios, en Efesios 6, había también eso para ceñirse. Entonces el soldado se ceñía y sostenía la espada y las demás, creo que 6 piezas más que tenían en la armadura de Dios. Entonces, el sumo sacerdote tenía que ceñirse. Ceñirse también en la Biblia es símbolo de prepararse para servir. Por ejemplo, en Juan 13, el Señor Jesucristo se ciñe. Toma una toalla y él se ciñe. ¿Para qué? Para servirle limpieza, a lavarle los pies a sus discípulos. Debemos de ser sobrios y ceñidos nuestro entendimiento. Está consciente de que estamos en los últimos días y tenemos que estar ceñidos con la verdad la cual nos hace libre. Tenemos esa hermosa pieza, el efod. Yo recuerdo cuando leo esto, algo tan hermoso. Samuel, cuando estaba niño, ¿recuerdan? Samuelito con Elí. Ella le hacía, Ana, anualmente le hacía una vestidura. Qué hermoso, porque ya Dios le había revelado que él iba a ser, él iba a entrar en el ministerio como profeta. Y le hacían ese efod de lino.
¿ok? Quiero leerte el Salmo 132, versículo 8. 132, versículo 8. Dice lo siguiente. Salmo 132, versículo 8. Dice: levántate, oh Jehová. Perdón, versículo 9. Tus sacerdotes se vistan de justicia. El efod. Salmo 132, versículo 9. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Entonces, el efod es una vestimenta de justicia. Nosotros somos llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Árbol de justicia, plantío de Jehová. Yo aprendí los otros días algo, que cuando se hacían cualquier templo en Israel, no ponían árbol alrededor. Porque Dios llama a su pueblo árboles de justicia. Aparte de eso, los árboles, las naciones paganas usaban los árboles como objeto idolátrico para pecar. Usted recuerda esa expresión: oh Israel, tú fuiste detrás de todo árbol frondoso, pecaste contra mí, fornicaste con tus ídolos. Entonces Dios, cuidando de nosotros, cuidando de su pueblo, no permitía que árboles en el entorno de los templos. Interesante eso, ¿eh? También tenía ese manto azul. Ese manto azul está en Éxodo 28, 34, en el cual ese color es una vestimenta sumamente hermosa. Si uno lo cree, si solamente en esta ilustración no se lo encuentra hermoso, hermano querido, ¿qué sería la realidad? Que Dios fue el que le dijo el tipo de vestimenta que tenían que hacerlo. Entonces, uno se pregunta, mi mamá era costurera, ese era su trabajo. Yo recuerdo cuando niño en la República Dominicana, entonces, en esos tiempos no usaban patrones, eso que usan hoy. Entonces, ese era su trabajo. Yo recuerdo cuando niño, un lugar, en su dormitorio, tenía ella todos los materiales. Y decían: doña Lali, yo quiero que usted me haga esta blusa. Hágame una blusa rosada o de cualquier color. Y ella venía con la medida y le hacía las medidas. Y luego yo miraba el rostro, porque ella conocía muy bien en su trabajo el rostro de satisfacción a ver que se lo hizo. Bueno, en el caso de ellos, Dios era el sastre. Le dijo cómo. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo estamos seguros de que eso quedó conforme al diseño? Mira, ya es todo conforme al diseño. Bueno, muy sencillo. Primeramente porque Dios escogieron hombres expertos y Dios los llenó del Espíritu de Dios para poder diseñar los diseños, las piezas. Todo lo que se hizo fue con supervisión divina. Oído a esto, oído. Todo lo que se hace en una congregación, T-O-D-O, todo, tiene que ser bajo la supervisión del Espíritu Santo. No hay lugar para lógica, razonamiento, invento humano, absolutamente todo, la vestidura, el arca, todo fue supervisado y dirigido por el Santo Espíritu de Dios. Amada familia, y si para esto se requería la supervisión y la dirección del Espíritu Santo, ¿cuánto más a nosotros que tenemos morando dentro de nosotros
el Espíritu Santo y también tenemos la palabra de Dios para guiarnos en el peregrinaje del desierto llamado esta corta vida. Entonces, es importante que cada uno de ustedes tiene un ministerio, ¿verdad que sí? Ustedes tienen un ministerio. ¿Okay? El hermano Oscar, la hermana Rosy, Maritza, la otra, y todos los que después van a escuchar este estudio. Entonces, debe usted, no sea un miembro sentado día tras día, año tras año, en una congregación. Todo el mundo ahí tiene un trabajo. Aarón tenía su trabajo. Los hijos de Aarón tenían trabajo. Los 3 hijos de Leví, Coat, Gersón y Merari tenían un trabajo. Todo el mundo ahí estaba ocupado. El santo ministerio. De la misma manera, nosotros, con esa vestidura sagrada, vestidura de justicia, con esa mitra espiritualmente hablando que diga santidad a Jehová, proclamamos con nuestra boca, nuestros hechos, que Dios es santo. Nuestro testimonio, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, en el trabajo, en la calle, el vecino, donde quiera que estemos, transmitir de todas maneras que somos el pueblo de Dios. También había unas orlas y habían campanillas. Una campanita, una granada. Una campanita, una granada. Una campanita, una granada. Una campanita, una granada. ¿Qué simbolismo tendrá eso? ¿Qué simbolismo tendrá eso? Primeramente se toma algo que hace ruido y algo que es agradable al olfato y al paladar. Vamos a pensar. Vamos a pensar. Esa campanita están haciendo un ruido mientras él se está moviendo. Piensa, hermano, él está en el santuario. Ya a ver si se lo pongo aquí de nuevo. Déjame ver si lo encuentro acá. Si encuentro algo para mostrárselo, déjame ver. Ya mostrarle este, ¿verdad? Está en el santuario. Y él está supervisando, particularmente el día de Yom Kippur, el día de expiación una vez al año. Y el pueblo está expectante. Es el día más importante donde él llevaba a todo Israel, espiaba por todo el pueblo, por todo el pueblo. Y ellos podían de afuera oír, no veían lo que él estaba haciendo. Podía oír cuando él está ministrando esas campanitas, un recordatorio. Está ministrando a favor mío. Yo no puedo entrar, pero el sumo sacerdote sí puede entrar. Cristo sí pudo entrar al lugar santísimo después de hacer expiación por nuestros pecados en el Gólgota, en el Calvario, una vez y para siempre. En el caso de ellos, año tras año, año tras año, año tras año, año tras año. Y también esas granadas representaban también que lo que estaba haciendo era como un fruto dulce. Usted ha comido granada, ¿eh?
A mi esposa Margarita le encantan esas granadas. Y yo se las compro. Las pomegranate, que me dice que tiene hasta más de 300 semillas. Entonces, mirando desde el punto de vista nuestro, las campanas representan aquello que se oye. Aquello que se oye. Los dones del Espíritu Santo se oye ruido. Está predicando, está hablando. Pero el fruto del Espíritu no se ve. Observe lo que le voy a decir ahora. En el capítulo 12, 1 de Corintios, se mencionan los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. El capítulo 13, 1 de Corintios, es el fruto del Espíritu Santo. Campana, fruto. En el capítulo 14, los dones. Entonces, en cuanto a nosotros, al ministrar, las dos cosas son necesarias. Por eso es que dice, si yo hablase lenguas angelicales y doy mi cuerpo para ser quemado, y hago esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y no tengo amor, dice, nada soy. Entonces, al vestirnos nosotros con la vestidura del Señor, esa vestidura nosotros la tenemos también. Esa vestidura sagrada, el Señor nos la da. Es vestidura de santidad, el efod, todos esos armamentos, todas esas cosas que ellos tenían, nosotros las tenemos espiritualmente. Yo tengo ahora, esto que yo tengo puesto ahora mismo, pero lo que ustedes no ven es el vestuario que Dios me ha dado. De la misma manera a cada uno de vosotros. El vestuario de santidad, el vestuario del Señor. Entonces, el sumo sacerdote entraba y el pueblo completamente entraba. Pero hoy día, por causa del perfecto sacrificio de Jesucristo, nosotros podemos entrar a su santa presencia. Por eso es que dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. En cada necesidad. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Esto es una especie de ironía que ellos no se podían acercar si no se acercaba el sumo sacerdote una vez al año. Ellos solamente llegaban hasta aquí. Ustedes lo ven ahí, miren. Ahí están todos ellos trayendo, miren. Aquí están los levitas. Aparentemente aquí están ellos comiendo delante del Señor. A lo mejor sacaron el pan del lugar santísimo, del lugar santo, y se están comiendo las tortas. Aquí viene este con otro tipo de ofrenda. Aquí viene este con un animal, un toro, una vaca. Aquí están las ovejitas. Aquí viene este con otra ofrenda. Y note usted, aquí está el abaco para lavarse los pies y las manos para entrar al lugar santo. Esto está siempre ardiendo, ardiendo constantemente. Y note que todo el mundo está de pie. No hay silla ahí. No hay silla. Todo el mundo es de pie sirviendo a Dios. Nosotros tenemos como costumbre en nuestras congregaciones cantar, adorar de pie delante del Rey. Yo creo que es propio. Esa es nuestra costumbre. Claro, una persona que tiene alguna dificultad, naturalmente, ¿verdad? Se puede sentar.
lo que han entrado en este estudio, quiero decirles que este es la clase número 23 de todo este estudio. Así que si usted está en mi página y usted no ha estado al tanto, revise desde hace 2 semanas la lección 1, 2, hoy es la número 23. Bien. Entonces, déjeme leerle algunas notas finales con relación a todo esto que estamos hablando. ¿Ok? Déjeme leerle algunas notas finales acá. Por ejemplo, dice que el efod se había de hacer de obra primorosa. Eso significa una faja hábilmente tejida. Hábilmente tejida. Entonces, dice que también, ya le mencioné, que en el pectoral, déjeme llevar el pectoral de nuevo. El pectoral, ¿dónde está el pectoral? Aquí viene, aquí está. 6 y 6. En el pectoral, ¿ok? Dice aquí que tenían grabado los nombres de los hijos de Israel. 6 y 6, conforme al orden de nacimiento de ellos. Los nombres fueron grabados en eso como un eterno recordatorio de que Dios no pierde de vista a sus hijos, siempre lo tiene en memoria. Yo vivo en los Estados Unidos y yo soy simplemente un número. A mí me dieron un número cuando yo vine a este país, hace muchísimos años, más de 50 años atrás. Un seguro social, número tal. Para Dios yo no soy un número. Yo soy una persona, un ser humano, creado a su imagen y semejanza, igual que usted. Muy personal nuestra relación con Dios, de tú a tú. Entonces, también tenemos nosotros las otras piezas, como la mitra y la túnica, ese turbante, esa parte prominente, santidad a Jehová, en su cabeza. Entonces, el sumo sacerdote era el primer ejemplo en santidad. El número 1 en santidad es el sumo sacerdote. El ejemplo número 1 en una congregación, ¿quiénes son? El pastor o los pastores, si es pluralidad, y los que colaboran con el pastor. Esos son el ejemplo. Tenemos que dar ejemplo. El pastor no puede decir, hermano, vamos a dar una ofrenda a la congregación y él no da nada. Hermano, vamos a evangelizar y él se queda en su casa durmiendo y él no sale con los hermanos a evangelizar. Es que tiene que dar ejemplo. Tiene que dar ejemplo. El pastor, en la obra del ministerio, en la congregación, el pastor, los pastores, los líderes, tienen que llevar la congregación a vivir en santidad, sin la cual, dice Hebreos 12:14, nadie verá al Señor.
Entonces nosotros constantemente, los pastores, los líderes, los maestros, colaboramos con Cristo para conducir al pueblo, a la congregación, a vivir en santidad. Y esto no es solamente de boca para afuera, con nuestra conducta, con nuestra manera de vivir, nuestra conducta, no cuando estamos en la reunión, ahí todo el mundo es santo, como dicen, sino, en cualquier parte. ¿Se avergonzaría usted si el pastor va a su trabajo y le pregunta a su compañero de trabajo, ¿cómo es usted? Que le pregunte, o le pregunte a su jefe, ¿qué clase de empleado es usted? Cartas abiertas, ¿verdad? Dios nos ubica en nuestro trabajo para que nosotros seamos testimonio y le prediquemos a esa gente que no conoce a Cristo. ¿Verdad que sí, hermano José? Es así. Es así. Yo les relataba que yo trabajé para una compañía eléctrica aquí en Nueva York por 35 años, de que yo tenía, a ver, a los 21 años de edad creo que fue que yo comencé a trabajar ahí. Y me jubilé hace como 13 años, no recuerdo. Me retiré de ese trabajo secular. Y mientras trabajaba, todo ese tiempo también estaba pastoreando. Parte de ese tiempo trabajaba y estaba envuelto. Yo personalmente no me avergonzaría si toda la congregación va donde yo trabajaba, en Manhattan, y pregunta, ¿qué clase de persona fue Juan Córdoba? Yo no me avergonzaría. Porque nosotros somos representantes, somos luz y sal. El sumo sacerdote, los hijos de Leví, los hijos de Aarón, eran representantes. Bienvenida, hermana Paula, representante. Bueno, lamentablemente, los que se conectaron tarde perdieron gran bendición. Pero lo bueno es que usted puede ahora ver el video completo, que ha tomado exactamente 1 hora. Yo quiero orar en estos momentos para que el Señor, la palabra, la escriba en nuestros corazones con cincel de hierro y punta de diamante. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sean la gloria, la honra y la alabanza. Queremos darte las gracias por tu presencia, estar con nosotros y que tu nombre en todo sea glorificado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Permítame darle estos breves anuncios. Primeramente, todas estas enseñanzas están acá. 23, esta es la número 23. La próxima clase va a ser la unción sacerdotal, cuando ellos fueron ungidos. ¿Y qué representa eso de unción? No te lo puedes perder porque hay tantos disparates que se dicen sobre la unción. Tantas cosas que son antibíblicas que se dice sobre la unción. Entonces, cuando se habla de unción en el Nuevo Testamento, primero está en el Antiguo Testamento, vamos nosotros, te voy a pintar un cuadro lo más claro que yo pueda de lo que es la unción. Comenzando, dice que ellos fueron ungidos con aceite, todo eso. Eso va a ser la próxima clase, la unción sacerdotal, la clase número 24. Así que no te lo pierdas. También quiero anunciarles que nosotros tenemos 2 páginas, una en YouTube, bajo mi nombre, Pastor Juan Córdoba, y ahí usted va a encontrar más de 500 mensajes de estudio. Suscríbase, ponga Pastor Juan Córdoba, busque mi foto, active la campanita para que reciba las notificaciones. Segundo,
tenemos nosotros una página llamada Clínica de Consejería Matrimonial Cristiana. Clínica de Consejería Matrimonial Cristiana que es de gran bendición. Temas matrimoniales de la familia, 38,000 miembros el Señor nos ha dado. Usted puede inscribirse ahí. Tercero y último, la hermana Rosy Moreno está recopilando una lista de temas. Cuando yo termine este tema, seguramente la próxima semana, posiblemente terminemos, yo quiero saber cuál es el tema que más le interesaría a usted. Así que usted ponga el tema que le interesa, entonces ella lo va a ver y a ver el tema que más suene. Entonces yo tomaré el tiempo para presentarle otro curso básicamente similar a esto. Así es que la paz y la bendición del Señor sea con cada uno de vosotros. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Y reciban de mi parte y de mi esposa Margarita un abrazo a todos. Bendiciones a todos.